Muy buenas tardes, ya nos conocemos todos, no me voy a presentar, pero soy codirectora de este evento, digamos, o de estas reuniones con el profesor Riva, con Pepe Rivas, y quiero, Maite, agradecerte la presentación y ahora me toca pues introducir a la siguiente conferenciante, que es Ana Arenillas de la Puente. Ana estudió química, se doctoró en ingeniería química en la Universidad de Oviedo y en la actualidad desarrolla su actividad científica como profesora de investigación del CSIC en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono en Oviedo. La trayectoria científica de Ana ha estado siempre ligada o enfocada al desarrollo, optimización, caracterización y utilización de materiales en el ámbito de la energía y el medio ambiente. Ejemplos de su actividad son las temáticas relacionadas con minimización de óxidos de nitrógeno, captura de CO2, almacenamiento de hidrógeno, aislamiento térmico, etcétera, etcétera. Ha liderado más de 70 proyectos de investigación a nivel nacional, regional y también europeo. Tiene un elevado número de publicaciones que supera los 280, pero también ha desarrollado una actividad muy importante en temas de innovación y transferencia del conocimiento. Ana ha participado en la creación de 2 spin-offs del CSIC y tiene 12 patentes, algunas de ellas en explotación. Destacar que además también ha sido muy activa en comités, tanto editoriales y también lo que es en la gestión de la ciencia. Yo he tenido la suerte pues, de tener a Ana en mi etapa de presidenta del CSIC durante 2 años como jefa de gabinete. Y los científicos sabemos que eso resta, no quiso estar más de 2 años, porque si no los proyectos europeos y su grupo, pues la verdad que quedaban en riesgo y se volvió a Oviedo, pero bueno, que tengo que agradecérselo públicamente porque fue de una generosidad extrema. En la actualidad participa en el Grupo de Trabajo de Materiales Avanzados de la Asociación Europea de Baterías, la BEPA, y coordina la plataforma temática interdisciplinar del CSIC sobre movilidad. La Academia Asturiana pues, la ha reconocido su actividad nombrándola investigadora distinguida en 2024. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Y buenas tardes a todos. Es para mí un verdadero placer estar hoy aquí. Quisiera agradecer en primer lugar, como no puede ser de otra manera, a la Real Academia Galega de Ciencias y en particular a los coordinadores de este curso. La verdad es que es un placer venir a Santiago. He venido en varias ocasiones como peregrina, pero esta vez vuelvo en el marco de otro objetivo también muy motivante, como es la participación en este ciclo de avances enfocado a la nanotecnología al servicio de la sociedad. Yo he enfocado la charla a uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad, como es la energía, que está pasando por un momento de lo más crítico. Ya no en una generación de energía que se nos exige que sea limpia y sostenible, sino también en una seguridad de suministro energético actualmente, ¿no? Bueno, yo no me voy a parar aquí porque ya la presentación ha sido demasiado larga también. Vengo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC. En nuestro grupo trabajamos fundamentalmente en 2 líneas, diferenciadas pero interrelacionadas entre sí: el diseño y producción de nanomateriales, de materiales nanoestructurados, enfocados fundamentalmente para dispositivos de energía, dispositivos energéticos. Yo he estructurado la charla en estos puntos. Inicialmente voy a presentar un poco el marco de situación en el que nos movemos, dónde estamos y hacia dónde deberíamos ir.
para luego mostrar una de las estrategias que se puede llevar a cabo con materiales nanoestructurados para abordar esta producción eficiente y limpia y segura de energía, para después dar unas pinceladas nada más en distintos dispositivos energéticos agrupados en dos fundamentales, ¿no? Conversión de energía y almacenamiento de energía. Bueno, pues ¿dónde estamos? Más de 200 países, incluida la Unión Europea, se reúnen periódicamente en una conferencia que se denomina Conferencia de las Partes, COPs, para, digamos, definir el marco regulatorio de la lucha contra el cambio climático. Ya hace tiempo acordaron entre todos los países que el calentamiento máximo que debíamos permitir en nuestro planeta era 1,5 grados. Si sobrepasábamos ese calentamiento, las consecuencias serían catastróficas e irreversibles para nuestro planeta. Para no superar ese calentamiento máximo, todos los países acordaron que en 2050 todo nuestro sistema de generación de energía debería emitir emisiones cero. Para 2050. Bien, aquí en esta gráfica muestro, aquí en la pantalla, en las televisiones no se ve, bueno, en esta gráfica muestro la evolución de la energía, de las fuentes de energía que utilizamos siempre a lo largo de los años, y actualmente nos encontramos pues un poco por esta situación, un poco más a la derecha de esta línea vertical, en pleno declive de la utilización del carbón, como todos sabéis. La utilización del petróleo no va en este descenso tan marcado como en el caso del carbón, porque aquí tenemos el problema de la gran dependencia que tenemos del petróleo para un sector tan clave para nosotros como es la movilidad, el transporte. Pero bien, tenemos una buena noticia, que son las energías limpias, que van aumentando progresivamente, y existe una predicción de aumento considerable de estas energías renovables, estas energías limpias. Esto es el escenario STEP. ¿Qué es el escenario STEP? En esta conferencia de las partes, en estos COPs, se establecen estos marcos, estas normas que acuerdan los países, y el escenario STEP es el State Pledges, las medidas ya implantadas o implantándose, medidas reales, con lo cual estos son datos prácticamente reales. Esto es una buena noticia, pero como veis no es la noticia que buscábamos, porque en 2050 hay todavía fuentes de energía que son contaminantes y producen calentamiento global. Tendríamos que llegar al escenario de cero emisiones, como veis, es como el doble de generación de energía limpia. Necesitaríamos aumentar considerablemente este tipo de energías. De acuerdo con estas COP Conference, estos países han acordado que para 2050 deberíamos triplicar la capacidad de energías renovables que tenemos a día de hoy. Y no solamente eso, sino que además duplicar la eficiencia energética de distintos dispositivos de energía que van acoplados y en coordinación con estas energías renovables. Bien, existen distintos tipos de energías renovables, como todo el mundo sabéis, la eólica, la solar, todas son necesarias, pero el problema aquí es que no podemos fiarnos o depender de ellas al 100%. Su naturaleza estocástica, esa variabilidad que tienen, pues les hace imposible adaptarse a nuestras demandas. Necesitamos una serie de tecnologías complementarias energéticas para modular esos picos de demanda y de oferta con este tipo de energías, ¿vale? Entonces, se puede desarrollar dispositivos de energía de almacenamiento directo, como dispositivos de almacenamiento de energía eléctrica, o también se puede desarrollar tecnologías de almacenamiento indirecto en forma de vectores energéticos. Y en uno de esos vectores, que no es el único, ¿vale?, pero es uno que está llamado a ser uno de los más relevantes a corto y medio plazo, es el hidrógeno, como vector energético.
Actualmente la producción de hidrógeno es más o menos esta barra superior de aquí y, como podéis ver, se basa fundamentalmente en combustibles fósiles. Esto no es lo ideal porque hay unos contaminantes asociados y, como veis, en el escenario STEP ya aparece una generación de hidrógeno basado en hidrólisis del agua, en tecnologías limpias. Pero esto no es suficiente. Como veis aquí, en el escenario APS, que son las medidas anunciadas, no empezadas a implantar, sino anunciadas, lo que dicen los países que van a hacer, se considera ya un incremento enorme de la producción de hidrógeno mediante estas tecnologías limpias. Pero es que lo que necesitamos realmente para un escenario de cero emisiones es aún mucho más. ¿Por qué está frenado tanto esta producción de hidrógeno? ¿Por qué no está tan implantado ya a día de hoy? Fundamentalmente es un problema de costes. Los costes asociados a algunos de las partes o componentes de estas tecnologías, y, como veremos más adelante, está asociado fundamentalmente a los nanomateriales que se utilizan. Aquí quería hacer una mención especial al transporte, al sector de movilidad, porque ya estamos viendo que está sufriendo un cambio muy drástico hacia el vehículo eléctrico, pero también a corto y medio plazo el vector del hidrógeno se va a implantar, ¿no?, con bastante fuerza también en el sector transporte. Bien, entre todas estas tecnologías que estamos hablando, que tenemos que acoplar con las energías renovables, algunas de ellas las tenemos ya bastante asumidas, ¿no?, en nuestra vida diaria. Por ejemplo, las baterías. Seguro que todos vosotros tenéis una batería en el bolsillo, en vuestro móvil o incluso en la muñeca, ¿no?, en el reloj. Hay otras que todavía no están tan implantadas o las tenemos tan a mano, como son los electrolizadores, que son dispositivos que ya he mencionado para generar hidrógeno a partir de agua por la hidrólisis del agua, o las pilas de combustible, que son los dispositivos para generar energía eléctrica a partir de hidrógeno, por ejemplo. Todas estas tecnologías, todos estos dispositivos son muy diferentes entre sí. Se basan en reacciones electroquímicas muy diferentes, pero tienen una cosa en común. Todos ellos tienen un electrodo, porque donde ocurren las reacciones electroquímicas, y todos ellos, para que funcionen bien y de forma eficiente, se basan en un material de electrodo, en un material que tiene que ser eficiente. Fue Eiji Kobayashi, Senior Advisor de Panasonic, quien dijo que quien controla los materiales controla la tecnología, y yo no puedo estar más de acuerdo, ¿no?, con él. Necesitamos desarrollar nuevos materiales, nanomateriales, con unas propiedades físico-químicas muy controladas, muy estables, pero también para que den un buen comportamiento en estos dispositivos, pero también tenemos que hacer un esfuerzo en el proceso de producción de estos nanomateriales para que sean escalables, el proceso sea eficiente y reducir los costes. También una palabra muy importante es disponibilidad de las materias primas necesarias para hacer estos nanomateriales. Una de las estrategias que seguimos en mi grupo de investigación son el diseño y producción de materiales sintéticos. ¿Por qué nos enfocamos a materiales sintéticos y no otro tipo de materiales, por ejemplo, reutilización de residuos o subproductos? Bueno, fundamentalmente porque en este tipo de dispositivos la presencia de impurezas es nefasta. Tenemos que evitar impurezas en los nanomateriales, tenemos que tener un gran control de las propiedades y de su composición química, y sobre todo porque necesitamos confianza en reproducibilidad de lotes, y muchas veces de los residuos no hay esa reproducibilidad y esa fiabilidad en el comportamiento de los dispositivos. Por lo tanto, tenemos que innovar, materiales innovadores nanoestructurados, diversificar, porque no hay un material que sirva para todo, evidentemente, para cada dispositivo, cada aplicación es muy diferente, y también evitar materiales críticos y recursos críticos. Bien,
muy por encima, porque en media hora no nos da tiempo a verlo un poco todo en profundidad, pero os voy a enseñar un poco una opción, ¿no? Una de las estrategias, que no es la única ni muchísimo menos, pero es en la que trabajamos y tengo más experiencia. Son los materiales sol-gel. Partimos de una disolución acuosa, agua, una serie de moléculas muy sencillas y mezclándolas y en unas condiciones adecuadas controlamos cómo reaccionan entre ellas, cómo va formándose coloides que interaccionan y van formando una red tridimensional. Al final partimos de una disolución, como digo, y va generándose más viscosidad, al final tenemos un sólido. Eliminamos el disolvente y tenemos un sólido que es nuestro producto final. Controlando o variando esos precursores, esas moléculas sencillas, su proporción, el pH, el tiempo, la temperatura durante esa reacción, ¿no?, entre ellas, y también el método de evaporación, de eliminación del disolvente, ya sea por evaporación o sublimación hay distintos tipos de eliminación de este disolvente, podemos controlar muy bien esa porosidad, el tamaño de poro, la densidad de ese material, su conductividad térmica, su morfología, y después, gracias a otros procesos postsíntesis que llamamos, pues podemos tratarlos térmicamente, introducir dopantes y así variar pues, propiedades superficiales, tanto su área superficial específica como su composición química, su conductividad eléctrica. Nosotros utilizamos de formación profesional y por pasión por el carbono, sobre todo materiales carbonosos, ¿vale? Porque somos del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, pero no solo. Usamos precursores carbonosos para generar materiales de carbono cuya composición final es fundamentalmente carbono y un poco de oxígeno e hidrógeno, pero también usamos precursores de silicio con carbono para hacer híbridos y metálicos. Estos aerogeles metálicos son tremendamente importantes y relevantes, como os voy a mostrar, por su actividad catalítica. Ayer hubo una charla de actividad catalítica de nanopartículas y nanoclústeres, donde visteis que la actividad catalítica de los metales. En este sentido, estos aerogeles metálicos son todo ello un catalizador, con la particularidad de que tienen porosidad, aparte de su naturaleza metálica, porque es una estructura tridimensional que hemos controlado y que tienen áreas de hasta 200 metros cuadrados a pesar de su naturaleza metálica y sin soporte, autosoportados, porque normalmente las partículas y los nanoclústeres se depositan en soportes que tienen área y tienen porosidad. En este caso no es necesario. Nosotros también nos caracterizamos porque todo este proceso de sol-gel lo realizamos con calentamiento con microondas. ¿Y por qué? Lo entendéis fácilmente. En vuestra casa es la forma más sencilla, rápida y eficiente de calentar muchas cosas. Siempre y cuando absorban microondas, también es verdad, pero es muy eficiente. De esta manera el proceso sol-gel lo reducimos a unas pocas horas y nos permite el escalado en la producción masiva de estos materiales. Bien, ¿a qué me refiero con el control de la porosidad? Os voy a dar un ejemplo muy rápido. Esto es una distribución de tamaño de poros y, como veis, es una distribución relativamente estrecha. Significa que la mayoría de los poros se está centrando en un tamaño. Se puede controlar, nosotros y vosotros, se puede controlar en este tipo de síntesis, sol-gel, el tamaño de poro de estos materiales y que esté centrado en 10 nanómetros, en 50 nanómetros, en 100, en una micra, dependiendo de la aplicación concreta, para favorecer la difusión del electrolito, por ejemplo, que utilizas en estos dispositivos, que en cada dispositivo es diferente y los tamaños del electrolito son distintos. Entonces podemos controlar exactamente el tamaño de poro a la nanoescala. Podemos mantener el tamaño de poro, mantenerlo constante, 10 nanómetros por ejemplo, pero variar el área superficial específica. Variar desde 50 metros cuadrados hasta casi 3.000 metros cuadrados, en el caso de los materiales carbonosos. Podemos modificar el área, podemos introducir dopantes para aumentar la conductividad,
Podemos cambiar la morfología, puede ser una estructura tridimensional, puede ser esferas aisladas, con el mismo área superficial, por ejemplo, variar una de las propiedades, ¿no?, físico-químicas. Con dopaje podemos cambiar la composición, y esto lo mismo con geles de sílice, geles híbridos y geles metálicos. Podemos generar geles metálicos de un solo metal, combinaciones de dos metales o incluso trimetálicos para conseguir con ciertos tratamientos aleaciones y sinergias entre los metales para aumentar esa actividad electrocatalítica. Con tratamientos posteriores, por supuesto, pues se le puede funcionalizar a este aerogel metálico, se le puede cambiar la cristalinidad, todo enfocado a modificaciones en la nanoescala para aumentar esta electroactividad o para que sean electrocatalíticamente más activos en estos dispositivos. Vale, pues rápidamente vamos con las aplicaciones, ¿no? Os voy a mostrar 3 grandes grupos de estos dispositivos relacionados con la energía, donde utilizamos estos nanomateriales, y voy a utilizar el mismo esquema. Uno es la generación de electricidad, las pilas de combustible, en este caso son pilas PEM, que son las más habituales y extendidas. Y este esquema consiste en distintas columnas, donde veis en la primera columna la fortaleza de los distintos países en recursos de materiales necesarios para las pilas PEM, para las pilas de combustible, para el procesado de materiales, para la fabricación de componentes y para la fabricación del dispositivo en sí. Como veis, en la primera fila está Europa, que bueno, somos bastante, es donde estamos nosotros, somos bastante buenos en procesado de materiales o en componentes, no así en los dispositivos finales, pero desde luego estamos muy mal en los recursos necesarios en cuanto a materiales para la fabricación. Estados Unidos es esta línea verde, está muy bien, mejor que nosotros, en procesado de materiales y en componentes, pero en recursos está incluso peor. Esto explica muchas de las situaciones sociopolíticas que vivimos actualmente y por qué Estados Unidos está tan interesado en tierras raras, en acuerdos y seguridad de suministro de ciertos materiales, porque son realmente necesarios para todo este sistema energético que nos viene encima, ¿vale? ¿Cuál es el país que está mejor posicionado? Pues China. La barra roja tiene recursos, tiene tecnología, tiene componentes. ¿Qué podemos hacer frente a esta situación? Pues atacar aquí, atacar a los materiales base y desarrollar materiales nuevos, evitando los metales nobles y estos materiales críticos que tenemos en estos dispositivos. Innovación para nuevos materiales. Aquí muestro distintos tipos de pilas de combustible. Todos tienen sus ventajas y sus inconvenientes porque hay distintas tecnologías alternativas. Ventajas e inconvenientes, como digo, pero resaltan en todos los inconvenientes precisamente el coste. El coste de estos materiales, porque son normalmente muy escasos en la Tierra, muy localizados en ciertos países y por lo tanto es una limitación. Es una limitación para el coste y es una limitación para la utilización masiva, ¿vale? ¿Qué debemos hacer? Pues desarrollar materiales que eviten estos materiales críticos, pero que sean catalíticamente muy activos y sobre todo activos para esta reacción que es la de reducción de oxígeno que tiene lugar en las pilas de combustible. Es la reacción efecto el cuello de botella, digamos, que pasa en una pila de combustible, donde se introduce hidrógeno y aire, en este caso también, o sea, oxígeno en realidad, hidrógeno y oxígeno, y lo que se produce en la pila de combustible es electricidad y agua, no se produce más, no hay contaminación. Entonces, nuestros materiales deben ser sobre todo activos para esta reacción de reducción de oxígeno, también obviamente se espera que sean estables para que nos duren más, y es muy importante la bifuncionalidad
y voy a explicar luego por qué, que significaría pues, que sea catalítico para esa reacción y la contraria. Vale, una de las corrientes que estamos desarrollando, que se está desarrollando ahora a nivel científico en todo el mundo, es utilizar materiales carbonosos, sin metales. Y es posible utilizarlos. Son materiales carbonosos con ciertas propiedades, claro, en la nanoscala, tanto de propiedades porosas, propiedades estructurales y de composición química, con ciertas funcionalidades de nitrógeno, son activos a esta reducción de oxígeno. En esta gráfica, que tampoco voy a entrar en electroquímica y en los test que se suelen hacer a los materiales, pero digamos simplemente que esta curva negra es el comportamiento del platino, que es nuestro objetivo a batir. Como veis, hay materiales que se comportan muy mal, están muy alejados, ¿no?, del platino. Pero este material rojo se comporta realmente bien, muy parecido al platino, y solo tiene carbono, no tiene metales, no tiene composición, fase metálica activa, ¿no?, catalizadores metálicos. Esto es un gran avance, aunque bueno, no es la única alternativa, ¿no? Hay que seguir trabajando en ello. Otra alternativa sería, por ejemplo, los aerogeles de metálicos, basados en metales de transición, porque son muy abundantes estos metales. Por ejemplo, el hierro es muy abundante, por lo que sería de bajo coste este aerogel. Este comportamiento pues, es bastante bueno en esta reacción, aunque si os recordáis de la gráfica anterior está un poco desplazada hacia la izquierda. Eso no es muy favorable todavía la reacción, ¿no?, de reducción de oxígeno. Pero si al aerogel de hierro le introducimos níquel, es decir, hacemos un bimetálico hierro-níquel, pues entonces este comportamiento pasamos del anterior que os enseñé, que era este verde, a este rojo, que se comporta como el platino o incluso un poco mejor, con la peculiaridad que este material es de hierro-níquel, abundantes metales de transición, una funcionalidad de carbono, que hacemos funcionalización, y con la peculiaridad de, como digo, que cataliza la reducción de oxígeno, también la evolución de oxígeno. Es decir, aquí sustituiría al platino, pero en esta reacción sustituiría al iridio, que también es muy escaso y muy costoso. Esta bifuncionalidad, que aún está en desarrollo y no es para vender mañana, es muy importante, estamos en el buen camino, porque necesitamos materiales bifuncionales para un tipo de dispositivo que está a nivel de laboratorio, pero que a mí me encanta y que quiero contároslo. Son las pilas regenerativas. Es una pila una pila de combustible que consiste en un depósito de hidrógeno que alimenta la pila de combustible, generaría electricidad y agua, y en un momento dado puede operar en dirección contraria, como un electrolizador, y a partir del depósito de agua generaría hidrógeno, que volvería al depósito de hidrógeno. Por lo tanto, pues en ese ciclo, sí que hay un exceso de generación de electricidad, generaría esa electricidad, evidentemente hay pérdidas, no todo el hidrógeno se recupera, no todo el agua se recupera, pero bueno, sobre el papel es un dispositivo muy bonito, no me digáis que no. Hay que seguir trabajando, hay que darle a la innovación, ¿no? Hay que seguir trabajando en ello. Electrolizadores, no me voy a parar mucho aquí, he dicho alguna cosilla porque la charla después del café incluye generación de hidrógeno, pero sí que quería mostraros esta gráfica como antes, las distintas columnas, materiales, procesado de materiales, componentes, dispositivos y distintas fortalezas de los países. Europa, pues bueno, volvemos a estar un poco fuertes aquí, un poco regulín aquí y aquí fatal. Estados Unidos, pues lo mismo, aquí fatal. Y el que está más compensado un poco de todo es China. Sí que es verdad que no es muy fuerte en tecnología, pero todavía no han despertado. O sea, no nos podemos dormir, ¿no?, en este sentido. Hay distintos tipos de electrolizadores y también el objetivo en nanomateriales es evitar esos metales nobles, es nuestro objetivo, ¿vale? Evitar estos metales críticos, estos componentes críticos, y aquí fundamentalmente es para eso, para romper la molécula de agua, ¿vale? Para esta
reacción. En este tipo de catalizadores los materiales de carbono no son catalíticamente activos, y por ellos solos, vamos, per se, no como en las pilas de combustible, pero sí debemos trabajar en optimizar ese soporte carbonoso que proporcione una alta conductividad y un área superficial elevada, que eso favorece a que después las fases metálicas sí que puedan anclarse bien, ¿no? en este sentido. Los aerogeles metálicos sí que pueden ser activos, están en desarrollo, y aquí el elemento clave es el níquel combinado con otros metales que pueden ser de transición. No me voy a parar, como dije antes, porque va a haber una charla que lo va a tratar. Pero sí quería mencionar que hay otros vectores, no solamente el hidrógeno. Hay vectores como, por ejemplo, el amoníaco. ¿Y por qué cobra fuerza el amoníaco? Porque es muchísimo más fácil de almacenar que el hidrógeno. El hidrógeno tiene un problema de almacenamiento serio que hay que resolver. El amoníaco es muchísimo más fácil, en principio, almacenarlo, y a partir de amoníaco se puede generar tanto electricidad como hidrógeno. Y lo mismo, puede haber pilas también basados en electrolizadores basados en esto, y igual que un vector que puede ser el amoníaco, puede ser la urea también, que acopla con sistemas de depuración de aguas residuales y también medio ambiente y energía, acopla distintos campos, pero también son vectores interesantes. Y ya para terminar, baterías. Os presento el mismo gráfico para baterías de ion litio, que son las que usamos nosotros ahora en todo, aquí, en el móvil, en todo. La situación, como veis, no hace falta ni que la explique, es desoladora, no tenemos nada que hacer con las baterías de litio. Si queréis trabajar en baterías de litio, no, porque no os lo recomiendo, no tenemos nada que hacer, tenemos todas las de que perder aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues otras opciones al litio, y de hecho Europa es lo que promueve la investigación en más allá del litio, baterías de otro tipo. Hay baterías de flujo redos que están funcionando muy bien para sistemas para almacenamiento de energía estacionario, pero hay otro tipo de baterías para portátiles y móviles y para transporte, por ejemplo, para movilidad, basadas en otros iones o basadas en otro tipo de variaciones. El objetivo, pues eso, evitar el litio y otros componentes críticos que se utilizan en las baterías de litio, no solamente es el litio, ¿vale? Alternativas, las que están cobrando más fuerza, pues dos de los elementos más abundantes que hay en la Tierra, las baterías de ion sodio y las baterías de ion aluminio. El funcionamiento es muy parecido al de las baterías de litio, y el procesamiento, la fabricación de estas baterías es análogo. O sea, la misma fábrica, digamos, podría ir a estos, ¿no? a estos iones, a este tipo de baterías de ion litio y ion sodio. Pero la base electroquímica es diferente. No funcionan igual. Los materiales de electrodo no son iguales que los de litio. No necesitamos grafito. El grafito no funciona aquí. Tenemos que desarrollar nuevos materiales. Y entre ellas no es igual tampoco el material de electrodo, porque el aluminio tiene un tamaño más, el ion aluminio tiene un tamaño más grande, tiene más carga, 3 más, la difusión de estos iones está mucho más impedida, el material de electrodo tiene que tener una porosidad mucho más abierta, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos desarrollar materiales, en este caso son carbonosos, sobre todo, aunque se les puede dopar con algún heteroátomo para potenciar ese almacenamiento de carga de ion sodio, pero sobre todo son carbonosos, y estos tipos de baterías tienen dos mecanismos de almacenamiento de carga, absorción e inserción, y conviene tener de los dos, porque el almacenamiento de absorción permite una carga muy rápida en la batería, cosa que todos queremos, cargar nuestra batería muy rápido. Por lo tanto, no debemos obviar esta posibilidad para el ion sodio. La máxima cantidad de carga almacenada viene en la inserción, pero no debemos basarnos solo en la inserción, sino también en la absorción para facilitar esa carga más rápida, que es muy importante para muchas aplicaciones, por ejemplo el coche eléctrico, ¿no?
Y en las baterías de ion aluminio, pues algo similar. Como ya mencioné antes, necesitas materiales con una porosidad mucho más abierta que favorezca la difusión, y aquí se utilizan electrolitos muy especiales y por lo tanto aquí es fundamental funcionalizar el material carbonoso con una química adecuada para ese almacenamiento de carga. Me gustaría dar una frase con este tipo de dispositivos. Los supercondensadores también son de almacenamiento de carga, pero son diferentes. Es el amigo inseparable de las baterías porque es ese punch de energía que se necesitan en muchos dispositivos. Por ejemplo, en el coche eléctrico, para adelantar, esa potencia puntual que necesitamos en muchas aplicaciones. Para adelantar, para subir una cuesta, el flash de nuestros móviles, etc. Esto se basa también en materiales carbonosos y bueno, están bastante desarrollados, pero la tendencia es a investigar materiales para hacer un híbrido. Batería, supercondensador, que tenga todo, que tenga potencia y que tenga carga. Y ya acabó. Ya este es el mensaje final. En nanomateriales, para una energía, no sé cómo voy de tiempo, para una energía limpia, segura y sostenible, pues debemos desarrollar materiales con propiedades muy bien controladas, porosidad adecuada para el dispositivo concreto, a veces abierta, a veces menos abierta, mucha área o poco área, eso depende del dispositivo, pero debemos controlarlo. Estructura, pureza, no impurezas, control químico total y conductividad eléctrica muy buena, pero sobre todo reproducibilidad y coste, y sobre todo utilizar precursores que estén disponibles. Con esto en mente, los nanomateriales son como una navaja suiza. Puedes andar modificando todos tus herramientas que tengas a mano para adecuarlos a todos los dispositivos que hemos ido viendo. Electrolizadores, baterías, supercondensadores y pilas de combustible. Y nada más. Muchas gracias y luego hablamos.